Buenas tardes a todos, bienvenidos algunos de ustedes a este edificio que alberga la cultura y a esta sala especialmente importante para nosotros porque lleva el nombre de uno de los poetas algecireños. Querida doctora Carmen Infante, bienvenida a este edificio. Muchísimas gracias por estar de nuevo en su tierra. Como presentábamos en la rueda de prensa, que algunos de ustedes estuvieron, pues es una persona realmente importante. A veces en nuestra tierra no valoramos lo que tenemos y hoy tenemos la suerte de glosar su valía y después ustedes disfrutarán de su disertación, de su conferencia. Es responsable es la jefa del grupo de neuroinmunología experimental de la Universidad Charité de Berlín. Y cuando hablaba de ella Ana Villascusa en la rueda de prensa, bueno, pues de verdad que se deshacía en elogios porque, primero el agradecimiento porque esté aquí con nosotros. Es decir, el campo de Gibraltar lo va a hacer grande la gente del campo de Gibraltar. Y por supuesto que en este salón, en otro formato, anunciábamos antes de ayer pues el siguiente evento de Paco de Lucía. La gente de Algeciras, los que están aquí, los que viven aquí, los que trabajan aquí, los que están fuera, que tienen que trabajar fuera, son los que están haciendo grande la ciudad y están dando aún más empaque a los proyectos de nuestra tierra, cuando desde fuera aportan todo su conocimiento, su presencia, su valía y el ejemplo para los demás. Hoy tenemos a ella. Cuando a veces dices desde los profesores, tratas de conectar con los alumnos y les pides que se esfuercen, que esforzándose se llega, que esforzándose se consigue ser más persona, mucho más independiente y que además tienes más capacidad de ayudar a los demás. A veces se ve más fácilmente esa explicación, y los profesores lo saben mejor que yo, en el ejemplo. Cuando pones un ejemplo, cuando pones a la persona que esforzándose ha llegado, es un líder a nivel mundial en su especialidad, y eso te hace más fácil dos cosas: una, explicarte; dos, hacerles comprender que tiene un ejemplo cercano y que además pueden ser el día de mañana esa persona como la que hoy estamos presentando. Y un tercer agradecimiento de Ana era que cada vez que un algecireño, un campo gibraltareño, alguien que descuella en el mundo de la investigación, de la docencia, se le pide que venga aquí para explicar, dar una conferencia, lo hacen y lo hacen de buen grado. Así que sé del esfuerzo que hay que realizar, sé de buscar agenda para poderse desplazar, pero sin lugar a dudas, querida doctora Carmen Infante, al final se consiguen muchas cosas con lo de hoy. Una, volver a recordar algunos conocimientos que se han ido perdiendo, otros ponernos de actualidad, pero sobre todo es traer desde fuera el orgullo de sentirse algecireño y campo gibraltareño, y traer desde fuera el ejemplo a los que podemos seguir. Así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón, como alcalde y como algecireño, le doy las gracias por este esfuerzo de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y como dice Fusa, hay que empezar con fuerza. Cada divergencia hay que empezarlo con fuerza, con mucha fuerza. Y lo mejor es empezarlo con lo de hoy, con ella, con su disertación. Y también, hombre, agradecer a Lorenzo Sevilla el regalo que nos ha hecho con la exposición de Una mirada a la naturaleza. A todos los profesores, a todos los alumnos, a todos los amantes de la ciencia, bienvenidos a este acto, esta primera conferencia inaugural de divergencia de este año 2017. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este salón de actos del Centro Documental José Luis Cano, que está dando cabida a ese pistoletazo de salida de la Feria de las Ciencias en la Calle, que comienza mañana.
hemos aportado desde el ayuntamiento, todos los que tenemos algo que desde su parcela poner para que al final todo sea lo mejor posible. Cada vez que hay un evento como este, hay un concejal que es el más responsable de todos los demás, de coordinar. En este caso le toca a Laura, como delegada de Educación del Ayuntamiento de Algeciras, Laura Ruiz, pues ser la que coordina al equipo del Ayuntamiento, a todos los concejales del Ayuntamiento, en este evento. Hoy nos encontramos aquí como antesala de la gran efeméride que tendrá lugar en la Plaza Alta estos próximos días. Más de 1.500 alumnos van a ser los encargados de acercarnos al fascinante mundo de la ciencia. Por ello contamos hoy con la presencia de la doctora Carmen Infante, va a ser la encargada, como decía al principio, de dar y llevar las riendas de esta conferencia inaugural que nos va a dar a conocer diferentes factores y aspectos de las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso, cada día, creo, más contundentes y cada día más frecuentes. Antes de adentrarnos en la conferencia, no quiero perder la oportunidad para también felicitar al fotógrafo. No está hoy con nosotros porque su madre está enferma, esperemos que se recupere y se recupere pronto. A Lorenzo Sevilla ha hecho y lo tienen a la entrada, una magnífica exposición, una mirada a la naturaleza que acabamos de inaugurar, que recomiendo a todos, especialmente a los amantes de la naturaleza, a que hay algunos, algún pediatra especialmente, que el artista ha sabido transmitir desde su objetivo esa pasión por el patrimonio natural, la botánica y los paisajes naturales. De verdad, enhorabuena por la espectacular visión de la naturaleza. Además, todas las fotografías son de especies o lugares del campo de Gibraltar. Siguiendo con el programa, ahora vamos a dar comienzo con la conferencia inaugural de ciencia, como decía, de la mano de la doctora Infante. Antes, permítanme que les dé a conocer el espectacular y brillante currículum que posee. Posee la diplomatura en profesorado de GB especializada en el área de estudios de ciencias naturales, además de la licenciatura en biología centrada posteriormente en el estudio de la hidrología. Nuestra conferenciante en el ámbito docente fue profesora asociada de biología celular y molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte de Asunción, en Paraguay. Desde el año 2005 es miembro del claustro del programa de máster de neurociencias médicas de Charité en la Universidad de Berlín. Además, en el año 2013 se incorporó al claustro de profesores de la Facultad de Medicina Charité como profesora adjunta de inmunología y desde el pasado año forma parte del claustro del Centro Einstein de Neurociencias en Berlín. Asimismo, en el campo investigativo de investigación, la doctora Infantes desde el año 2010 es jefa de neuroinmunología de la Charité Universidad de Berlín. Además, dentro de esa universidad ha sido investigadora senior y jefa de laboratorio. Dejando a un lado este currículum académico y profesional, es la encargada de la conferencia inaugural de Diverciencia, es miembro del Consorcio Internacional de Esclerosis Múltiple Genética, es miembro de la Sociedad Alemana de Inmunología y es miembro de la Sociedad Internacional de Neuroinmunología. Agulla, ¿verdad? Además de todo ello, Carmen tiene 52 publicaciones científicas, 46 artículos, 5 monografías y un capítulo de enciclopedia donde hay más de 3.000 citas. Y aunque no lo crean, nuestra conferenciante tiene tiempo para trabajar en diferentes proyectos de investigación. Tras narrarle su currículum, ahora la doctora Infantes nos acercará el mundo de las enfermedades autoinmunes, centrándose concretamente en la esclerosis múltiple y en la influencia de los factores medioambientales en el desarrollo de esta enfermedad autoinmunitaria del sistema nervioso central. Y antes, ya para terminar, me gustaría pasar la palabra a Ana Villescusa. Ya saben que es el alma mater de este bonito proyecto llamado Diverciencia, y al cual les invito, sin lugar a dudas, todos, prácticamente todos son miembros, porque a muchos de ustedes como profesores les veo participar siempre, y no tengo por qué invitarles al jueves porque son ustedes parte de ese alma mater y de esa maravillosa realidad que es Diverciencia, ejemplo de esfuerzo y que además nos da a conocer algo más de ese fascinante mundo de la ciencia
de la mano de los jóvenes algecireños. Cada año nos sorprendemos, cada año va a más y cada año Algeciras, los profesores, los alumnos que participan se autosuperan. Y es muy difícil de conseguir. Así que porque se supera cada año y va a más, no significa que no tenga un gran esfuerzo y una gran ilusión detrás. Hay un gran esfuerzo, una gran ilusión, hay muchos que participan y al final ese gran castillo es una realidad y es un castillo de la fantasía enfocado a la ciencia y a la docencia. Muchísimas gracias. Hoy es la doctora Infante. Solamente darles la bienvenida a todas las personas que están aquí, pero yo quisiera darle la bienvenida especialmente a todos los alumnos que hay y agradecerle a tantos compañeros que han animado a esos alumnos a que estén aquí hoy con nosotros. Yo creo que muchas veces la mejor clase se aprende fuera del aula y quizás porque creo eso empecé con Diverciencia, ¿no?, llevando la ciencia a la calle. Y es especialmente importante ver a tanta gente joven aquí. Yo he sido docente durante muchos años, sigo teniendo mucho mono de explicar y si me dan un micrófono soy terrible. Entonces no quiero alargarme, quiero darle la bienvenida a Carmen. Yo creo que ha sido el mejor viaje que yo he podido hacer. La conocí en Berlín en un viaje de placer y cenamos juntas, nos enseñó un barrio maravilloso de Berlín. Y le dije, Carmen, tú te vienes a Algeciras, ¿no?, a hablarnos ahí. Y me dijo, vale, y aquí estoy. Así que bienvenida y muchas gracias a todos. Es una gran audiencia, gracias. En primer lugar, agradecer por supuesto a Ana la invitación, a todo el grupo de los amigos de la ciencia, a todo el equipo organizador del evento de Divergencia. Y bueno, es un honor estar aquí. Yo no hubiera venido si no hubiera sido por Ana y por la invitación. Y bueno, pues solamente comentar que la divulgación de la ciencia no es solamente importante para la motivación de todos los estudiantes aquí, sino es la base del entendimiento, de la tolerancia entre la sociedad y los científicos, digamos, entre la sociedad y la ciencia que realizamos día a día. Y aunque parezca mentira para muchos de vosotros, la ciencia tiene que luchar mucho con el rechazo social. Y entonces, pues para mí es una oportunidad de salir de mi agujerito en el laboratorio y venir también aquí a colaborar con divulgar la ciencia y, si es posible, pues a llevarme a muchos para Alemania. Así que nada. Sí. Bueno, voy a ponerme de pie porque no sé hablar sentada, ¿de acuerdo? Y bueno, no sé si funcionará el micrófono, igual sí que hablo porque sentada. Mi conferencia se va a dividir en tres partes, digamos. Tenemos una primera parte donde os voy a presentar de dónde vengo, en la estructura del Hospital Universitario de Berlín. Luego voy a pasar a introducir el concepto de autoinmunidad y de enfermedades autoinmunes y a enfocarme en el tema de las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Y en concreto, pues una enfermedad que vamos a conocer todos, pero de la que todavía no voy a empezar a hablar. Luego os voy a poner ejemplos de dos líneas de investigación que llevamos en el laboratorio para que veáis a qué nos dedicamos en el día a día. Yo soy bióloga, no soy médico, por lo tanto, para haceros entender qué hace un biólogo, qué hace un equipo de investigación en un hospital clínico. Y luego al final pues os explicaré un poco de dónde vengo y a dónde vamos y qué podéis hacer para, digamos, para empezar una carrera científica y cuáles son los requisitos y bueno, pues eso, para que os motivéis y cuanto más gente, pues mejor, que tenemos que anunciar el grupo. En principio este es mi centro, es la Charité, es una universidad, pero es en realidad la Facultad de Medicina. Lo que pasa es que la Facultad de Medicina es tan grande que tiene un estatus universitario, es decir, tiene varias carreras.
Además de la carrera de medicina, pues tenemos una carrera de odontología y otras varias licenciaturas y másteres. El hospital, bueno, pues digamos que la Charité es el nombre que viene desde hace 300 años, que se llamó el Hospital de la Peste, se le llamó Charité, y de ahí viene nuestro nombre. La Charité tiene unos 13.000, 14.000 empleados, de los cuales 39 son españoles. Vamos ampliando. Y somos más de 100 clínicas e institutos. Ahí está todo, está la clínica, pues digamos, de medicina interna, neurología, todo lo que conocemos en un hospital. Y estos son los datos para que os hagáis una idea del tamaño del hospital. Y tenemos unos 5.000 nacimientos por año, eso normalmente se usa para ver el funcionamiento, y 6.200 operaciones por mes. Y bueno, pues tenemos un equipo, tenemos unos 7.000 estudiantes, hay 3.700 médicos y científicos y 220 profesores, es decir, en Alemania no es fácil llegar al puesto de profesor, como podéis ver. Y luego, pues, la universidad pues, tiene el hospital clínico y la facultad, que es la que se encarga de la docencia y de la investigación. Y aquí estamos, pues aquí yo pertenezco lógicamente a la facultad y me dedico pues, a dar clases en la Facultad de Medicina y en algunos másters, y me dedico a la investigación. Y estos son los millones de euros que nos entran en el hospital por año por proyectos externos. Es decir, unos 150 millones de euros llegan por la tarea investigativa, pues simplemente presentando proyectos y recaudando dinero. Estas son las carreras centrales: medicina, odontología, tenemos un grado en ciencias de la salud y 11 másters diferentes, de los cuales, pues, aquí os he puesto, son 4 diferentes que están en inglés completamente. Es decir, que cualquier persona que se quiera ir al hospital clínico a hacer un máster en neurociencias o en medicina cerebrovascular o en medicina molecular, pues lo puede hacer porque es en inglés, así que no hay ningún tipo de impedimento. Tampoco se necesita un inglés no se necesita un inglés tan fluido, ¿de acuerdo? La Charité es grande por el tema del muro de Berlín, pues estuvimos separados durante varias décadas, así que tenemos diferentes, digamos, campus diferentes, y está en las diferentes partes de la ciudad. Esto es Berlín, aquí está el aeropuerto donde normalmente se llega, y están el campus del norte, del sur y los dos centrales, que yo trabajo aquí, en el campus del show clínico, ¿de acuerdo? Y ahora ya vamos a entrar un poco de lleno en a qué nos dedicamos en este grupo de trabajo que yo dirijo. Eso es muy difícil cuando salimos de nuestro, digamos, de nuestro medio ambiente científico, explicar a alguien desde fuera qué hacemos. Cuando alguien dice, ¿tú qué haces?, te quedas en blanco. Y dices, yo hago neuroinmunología. Entonces todo el mundo dice, ¿eso qué es? Bueno, pues la neuroinmunología es el estudio de las interacciones entre el sistema inmune, que ahora veremos también un poco qué es, y el sistema nervioso. Estas interacciones se pueden estudiar en las dos direcciones, es decir, cómo el sistema nervioso afecta al inmune y cómo el inmune afecta al nervioso. Como nosotros simplificamos mucho en ciencia, nosotros solamente analizamos esta dirección, cómo el sistema inmune afecta al sistema nervioso. Y esto es la neuroinmunología. ¿Y el sistema inmune qué es? Bueno, pues eso ya lo sabéis todos los que están ahora ya en primero o segundo de bachillerato. El sistema inmune pues está ahí para protegernos de enfermedades producidas por agentes infecciosos. Esa es la primera, digamos, la función principal. Los agentes infecciosos pues son bacterias, parásitos, hongos y virus. Pero también tenemos una función importante, que es la de defendernos de los tumores. Es decir, el sistema inmune pues tiene la habilidad de reconocer cuando algo se ha transformado para evitar que el tumor, digamos, o las células tumorales se desarrollen y produzcan un cáncer. Y de ahí viene pues el ser inmune. El ser inmune no significa no tener infecciones, sino significa no enfermarse por una infección. Y de ahí pues se usa el término inmune de la diplomacia, que también están protegidos. El sistema inmune funciona, ahora vamos a entrar un poquito más en el tema de la respuesta inmune. El sistema inmune funciona de una forma muy regulada. Vamos a recordar un poquito en qué consiste esto. Es decir, el sistema inmune tiene que tener la capacidad de reconocer al agente que produce la infección. Aquí tenemos unos virus bastante feos, y para esto tenemos los macrófagos o las células presentadoras de antígenos. Y estas células presentadoras de antígenos pues
manda la información al linfocito T auxiliar y entonces el linfocito T auxiliar primero lo que hace es reconocer el antígeno y le llega un mensaje si la infección está producida por un organismo intracelular o un organismo extracelular. Si el organismo es intracelular, digamos que el fin del sistema inmune es destruir la célula del cuerpo que está infectada. Entonces para eso se activan los linfocitos citotóxicos que nos eliminan las células del organismo que están infectadas y que tenemos una célula menos. Es decir, ahí siempre acarrea un daño del tejido. Si el microbio es extracelular, pues entonces no se eliminan las células, sino que se eliminan estos organismos por medio de la ayuda de los anticuerpos que los producen las células plasmáticas, que se diferencian de los linfocitos B, y sería pues el otro nivel de defensa que tenemos. Al final, pues estos complejos de los microbios con los anticuerpos, pues los elimina el macrófago otra vez, y al final pues tenemos también una memoria inmunológica, es decir, esta célula B, este linfocito de memoria, pues se acuerda de este bichito y es capaz, si nos volvemos a infectar, pues de eliminarlo bastante rápidamente. Esto es lo que hacemos cuando nos vacunamos, creamos este tipo de memoria inmunológica. Esto es lo que tiene que hacer. El resto que voy a explicar es puramente patológico, es decir, cuando el sistema inmune no trabaja como tiene que trabajar, sino que empieza a mezclar y a no identificar lo que es peligroso y a no distinguirlo de lo que no es peligroso en nuestro organismo. Y ahí es lo que empieza a ir, así es como se desarrolla lo que nosotros llamamos una respuesta inmune patológica. En este caso tenemos dos formas de tener una respuesta inmune patológica. Cuando el sistema inmune no diferencia entre lo que es peligroso y no lo es, y en este caso tenemos las alergias, que abundan, es un desequilibrio de la respuesta inmune, y luego tenemos otro grupo de enfermedades que es cuando el sistema inmune no distingue entre tejidos propios y tejidos extraños. Y ahí tenemos el proceso de autoinmunidad. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto es patológico y no pertenece a la función normal de nuestro sistema inmunitario. Las enfermedades autoinmunes, que es lo que vamos a ver ahora, pues eran raras, pero están cada vez siendo más frecuentes. Y en este caso, pues son casi todas crónicas, es decir, si alguien enferma de una enfermedad autoinmune es actualmente para toda la vida porque no tiene cura. Y en este caso tenemos una destrucción de las estructuras del organismo y, vuelvo a decir, porque el sistema inmunitario las reconoce como estructuras peligrosas. Afectan al 5% de la población mundial, es decir, casi de cada 100 personas, 5 van a desarrollar a lo largo de su vida una enfermedad autoinmune, y hasta ahora hay de unas 90 a 100 diferentes definidas, cada vez hay más. Y bueno, no tenemos ningún tipo de tratamiento en realidad para las enfermedades estas, solamente son tratamientos de choque, de sintomatología, y lo que se trata pues es de frenar la respuesta inmune patológica y de frenar la destrucción de los tejidos. Dependiendo de qué tejido es el que es atacado por el sistema inmune, pues tenemos unas enfermedades u otras, y afectan a un órgano o a otros. Las más conocidas quizás son pues, la artritis reumatoide, porque es muy frecuente y en este caso se destruyen tejidos de las articulaciones. Tenemos, por ejemplo, el diabetes tipo 1, que se destruyen unas células que producen la insulina en el páncreas y por lo tanto tenemos una diabetes. O tenemos, por ejemplo, la Hashimoto tiroiditis, que también es relativamente frecuente, y la esclerosis múltiple, que es el prototipo, digamos, de las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso. Pero hay muchísimas y bueno, pues hay todavía más raras de las que están aquí listadas. Vamos a empezar con un caso clínico y voy a acabar levantándome, porque si no, no puedo hablar. ¿Cómo podemos hacer con los micrófonos? A ver. Yo creo que vamos a hacer, ¿no? ¿Me oyen? Sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a empezar con un caso de una chica estudiante de medicina, y es un caso que no es raro. Mujer, casi siempre las enfermedades autoinmunes afectan al género femenino,
Y esta chica, pues, después de estar estudiando para los exámenes finales del semestre, pues presenta estos síntomas. Tiene sensación de hormigueo en las manos y se le adormecen también la mano, se le adormece la pierna y además pues no ve bien, tiene alteraciones visuales, tiene pérdida parcial de la visión de un ojo, ve borroso, le duele un poco el ojo y además cuando se levanta del ordenador no puede caminar bien y tiene vértigo. Normalmente cualquier persona después de llevar varias semanas o días estudiando para un examen final pues piensa que estas son las consecuencias del maratón. Pero esta chica estudia medicina y además resulta pues, que tiene problemas de incontinencia. Pero me oyen bien, ¿no? Sí. Tiene problemas un problema de incontinencia moderada y además, como son los exámenes finales, con el calor se siente bastante mal. Se va directamente al hospital clínico, por suerte allí ya la derivan a neurología y sale con el diagnóstico de esclerosis. Es decir, estos son síntomas bastante clásicos, no todo el mundo tiene esta sintomatología tan fácil, digamos, de diagnosticar, pero diagnosticar esta enfermedad a veces lleva semanas, meses y bueno, pues hace 10 años era una media de varios meses para obtener el diagnóstico seguro. La esclerosis múltiple, pues como todo lo que mencionaba antes de las enfermedades autoinmunes, es una enfermedad crónica, afecta al sistema nervioso central, no es el periférico, es el central, y aparece normalmente los primeros síntomas entre las edades de 20 y 30 y 40 años, normalmente un poco más jóvenes, afectando a mujeres, es decir, son chicas jóvenes. Aquí tenemos la frecuencia mujeres-hombres, es 3:1 más o menos, y hay unos 2 millones de afectados en todo el mundo. En Alemania tenemos unos 200.000 pacientes, en España pues hay registrados unos 47.000. Probablemente las cifras ocultas sean mayores. Y el problema que tenemos cuando trabajamos con un tipo de enfermedad de estas es el problema de la heterogeneidad, es decir, son enfermedades que se manifiestan de forma muy diferente. Esto es en una estación de metro de Berlín, de enero, para que veáis hasta qué punto la enfermedad, o digamos que los grupos intentan llevar el problema de esta enfermedad a la sociedad. Es decir, esto es un cartel enorme en el metro y pone esclerosis múltiple en alemán, es difícil de reconocer. Es decir, tenemos un problema que mucha gente cuando tiene síntomas primero va al traumatólogo o va al oftalmólogo, es decir, pasa por varios, digamos, médicos antes de ir al neurólogo y diagnosticarse, por eso se le hace un poco de publicidad de los síntomas. ¿Es una enfermedad rara o digamos es una enfermedad difícil de diagnosticar? No es tan rara, es relativamente común. Y para entender a qué se debe esta heterogeneidad de la enfermedad hay que empezar a ver a qué se debe la enfermedad. Es decir, es donde estamos los científicos para ver qué es lo que causa la enfermedad y qué es lo que produce que la enfermedad aparezca de tantas formas diferentes. Y esto es lo que se sabe hasta ahora aquí muy simplificado. Es decir, es una enfermedad autoinmune, son células del sistema inmunitario que inician un proceso de destrucción de la mielina. Y la mielina, como sabéis todos, es esa, digamos, funda impermeable que rodea al axón de la neurona y permite que el impulso nervioso sea saltatorio y entonces el impulso nervioso va muy rápido. Si destruimos esa capa aislante que es la mielina, pues entonces el impulso nervioso va súper lento y el paciente pues tiene esos problemas neurológicos. Es decir, que no le llega en principio el mensaje del cerebro, pues no le llega a la mano o no le llega a las piernas y al revés, las sensaciones tampoco les llega desde las extremidades de otras partes del cuerpo al cerebro o llegan trastocadas y por eso este tema del hormigueo y de quedarse adormecido o la sensación de adormecimiento. Pero actualmente hemos descubierto nuevas cosas, es decir, la esclerosis múltiple se destruye la mielina la producen los oligodendrocitos, que son células del sistema nervioso, se destruyen esas células que producen la mielina, pero además durante el proceso de la esclerosis múltiple se destruye directamente el axón, es decir, los axones
se acaban degenerando y existe incluso la posibilidad de que se destruya directamente la neurona. Es decir, que entonces tenemos estos tres niveles de daño. Tenemos el daño neuronal, como se conoce en enfermedades neurodegenerativas, tenemos el daño axonal y tenemos la desmielinización, que digamos sería la eliminación de la capa de mielina. Es decir, todo eso inducido por las células del sistema inmune que van de la periferia, es decir, de la circulación, entran en el sistema nervioso y producen ese daño. Lo que se ve, es decir, la patología, pues aquí vemos un cerebro después de una autopsia de un paciente y vemos estas placas aquí marrones, por eso lo de esclerosis también, porque se forman estas esclerosis así en placas. Y este es un paciente con una resonancia magnética, es decir, lo que se hace ahora para ver si el paciente tiene esas lesiones en el cerebro son las resonancias magnéticas, y aquí vemos estas manchas blancas, que es lo que equivale a estas manchas aquí marrones en la autopsia, y es lo que produce el daño. Es decir, aquí en estas manchas blancas se está produciendo esto. Entonces tenéis que entender que dependiendo de qué parte del cerebro se esté produciendo el daño, el paciente va a tener un tipo de sintomatología u otro. Es decir, depende de la zona del cerebro o de la médula espinal que esté afectada. Tenemos muchísimos diferentes síntomas y no todos los pacientes presentan el mismo cuadro clínico, es decir, presentan el mismo grupo de síntomas. Lo que más se conocen son los síntomas motores, es decir, cuando hay problemas para caminar, y los síntomas sensoriales, es decir, pues esas sensaciones de hormigueo y de adormecimiento. Pero los pacientes también tienen problemas para hablar, tienen problemas digestivos, tienen pues problemas de incontinencia, de estreñimiento, problemas sexuales, es decir, hay una gran variedad de áreas del cerebro que pueden estar afectadas y hay una gran variedad de síntomas. Esto hace pues, que el diagnóstico sea difícil. Lo que también hace que el diagnóstico sea difícil es que no todos los pacientes desarrollan la enfermedad de la misma manera. Tenemos pacientes que tienen una enfermedad recurrente remitente, es decir, la enfermedad se presenta en brotes y luego de unos 20 años, digamos, se supone que esto es el tiempo, pues a los 20 años de enfermedad ya no hay brotes, sino que la enfermedad se cronifica y solamente se presenta en la forma crónica. Pero hay otro grupo de pacientes menores, son el 10 o 15%, que desde el principio tienen una enfermedad crónica, no hay brotes. Es decir, siempre van a peor, a peor, a peor desde el principio. Eso también hace que sea difícil diagnosticarla, porque normalmente uno conoce los brotes, que se empeoran, se mejoran, y bueno, pues este grupo son unos 15%, un 15% de la población afectada y tienen dificultades para ser diagnosticados. Luego tenemos también, es decir, tenemos toda la variación de síntomas, tenemos la variación de presentación, digamos, de desarrollo de la enfermedad, y luego pues también tenemos las variaciones en la progresión. Es decir, tenemos, este es un ejemplo, aquí dice, en alemán también tengo esclerosis múltiple, es un grupo de chicas jóvenes, y parecen muy normales, no están afectadas, es decir, así se puede estar durante mucho tiempo. Aquí tenemos una de nuestras pacientes que tiene tremor en la cabeza, es decir, le tiembla tanto la cabeza que se la tiene que sujetar, una cosa que cualquier persona identificaría con Parkinson, pero en este caso también es típico de la esclerosis múltiple. Y bueno, pues ya está en silla de ruedas. Esta mujer tuvo una progresión de la enfermedad muy rápida. También una famosa chelista, Jacqueline Dupre, que era la primera mujer de Daniel Barenboim, y pongo este ejemplo porque Daniel Barenboim es el director de la Ópera de Berlín, es un argentino músico muy famoso, y su mujer, su primera mujer, falleció a los pocos años de diagnosticar la enfermedad de esclerosis múltiple y no pudo volver a tocar el cello, era una chelista impresionante. Es decir, tenemos diferentes tipos de progresión y luego tenemos también diferentes tipos de manifestación. Aquí tenemos uno de nuestros pacientes, este es uno de los, digamos, de los tests que se le hacen para diagnosticar la enfermedad, y este chico, pues hay que agradecerle que se prestara a hacer este vídeo, tiene que caminar por esta línea blanca. Entonces, si lo veis, está intentando caminar y con mucha dificultad. Es decir, simplemente pierde el equilibrio. Una cosa que para cualquier persona sería normal, a él le cuesta muchísimo trabajo, y este chico no es una cosa rara. Es decir, si alguien lo ve caminando por la calle, pensaría que es un, pues,
pues un borracho, un alcohólico, pues que está drogado. Son personas que están muy delgadas, que tienen aspectos un poco, digamos, afectados y luego, pues eso, no pueden caminar derechos. Este hombre tiene esclerosis y tiene una lesión enorme en el cerebelo. El cerebelo es la parte del cerebro que, digamos, nos coordina y coordina nuestros movimientos. Al tener esa lesión en el cerebro, pues no puede caminar derecho. Es decir, no tiene ni problemas para andar, ni está en silla de ruedas ni nada, pero simplemente presenta eso. Por eso hay que tener, digamos, respeto a todo el que va raro por la calle, porque no todo el mundo, pues algunos son enfermos con este caso. Eso quería decir. La esclerosis múltiple nos suena desde hace varios años, pero bueno, tampoco el término autoinmunidad se empezó a usar a finales de los 60, de 1964 en realidad. Es decir, nos parece que son enfermedades modernas, pero no lo son. Este es el primer caso de esclerosis múltiple que se conoce en la historia, y es de una santa de Holanda, que se llama Tima von Schipman, y esta señora pues tiene libros de historia escritos sobre ellos, porque es la patrona de los enfermos y de los sufridores, digamos. Se cayó patinando sobre hielo, bastante jovencita, y entonces pues ahí empezó con toda la historia de la esclerosis, y estuvo postrada en la cama, finalmente murió en 1433, y como digo, pues están todas las crónicas sobre la vida de esta santa, y cuando un neurólogo lee esa crónica dice, pues es una paciente con esclerosis múltiple típica, sin tratamiento. Es decir, pues ahí tenemos lo que nosotros consideramos nuestra primera paciente con esclerosis con una crónica sobre su vida. Es decir, no es una enfermedad de la modernidad, sino que ha existido siempre. ¿Y qué es lo que induce esta enfermedad? Ahí es ya cuando empezamos a ver cuál es el papel de los científicos a la hora de trabajar con enfermedades, de hacer biomedicina. Todas las enfermedades autoinmunes tienen un factor genético, es decir, la genética es importante. El que una enfermedad tenga un aspecto genético no significa que la enfermedad se herede, esas son cosas diferentes. No estamos diciendo que es hereditaria, estamos diciendo que tiene digamos, pues un aspecto o un factores genéticos que influyen, y normalmente son varios genes, es decir, no hay un gen responsable para la enfermedad, sino en el caso de la esclerosis múltiple son pues unos 80 a 100 genes que se consideran que están asociados con el desarrollo de la enfermedad. Luego tenemos factores endógenos, es decir, del propio organismo, que también afectan el desarrollo. En este caso, pues las hormonas, por ejemplo, el hecho de que afecten más a mujeres que a hombres, pues ahí se ve también el papel de las hormonas. Y tenemos la flora intestinal, que ahora se está estudiando mucho. Ya los que empiecen a estudiar biología dentro de poco sabrán la importancia de toda la flora intestinal a la hora de desarrollar alteraciones del sistema inmunitario. Y tenemos pues el papel fundamental que se está descubriendo ahora de la vitamina D. Y de ahí es donde viene la parte del título de esta ponencia, que también en el sur el sistema inmunitario puede perder el norte. ¿Por qué decimos esto? Porque en el sur normalmente esa enfermedad es menos frecuente. Y eso se debe a los factores medioambientales. Cuando hablamos de factores medioambientales, a nivel científico hablamos sobre todo de infecciones. Eso era para nosotros el factor medioambiental número uno. Porque dependiendo de en qué país se viva, pues uno va a tener que luchar contra diferentes parásitos durante la niñez, diferentes virus y bacterias, y eso afecta muchísimo luego el desarrollo de enfermedades posteriores. Es decir, tenemos las infecciones, tenemos problemas de polución, de contaminación, tenemos la alimentación, que afecta lógicamente también todo nuestro sistema, pues que es primaria a la hora de tomar todos los nutrientes que necesitamos y también las vitaminas. Y la alimentación afecta también a la flora intestinal, por esto la importancia también de tener una alimentación equilibrada. La luz solar es primordial porque afecta directamente la síntesis de vitamina D. Y luego tenemos, pues, digamos, los factores medioambientales que se podrían evitar, como el tabaco o el mal uso de los antibióticos. Es decir, fumar sigue siendo el factor de riesgo mayor para desarrollar enfermedades autoinmunes, cualquier tipo.
Es decir, para los jóvenes, mejor que no empecéis y así no hay que dejarlo luego. Y luego pues tenemos el mal uso de los antibióticos que nos afecta también a todo nuestro equilibrio y flora intestinal. Este es el mapa de prevalencia de la esclerosis múltiple en el mundo. Entonces aquí estáis viendo el Ecuador. Cuanto mayor la latitud, quiere decir cuanto mayor la diferencia o la distancia entre el Ecuador y el país, mayor es la prevalencia de la enfermedad. Se ve muy bien aquí en Estados Unidos y Canadá, donde lo tenemos azul, es decir, tenemos de 90 a 120 incluso pacientes por 100.000 habitantes. Y luego tenemos otros países como España, que están aquí en rojo, donde la prevalencia llega a ser la mitad. Luego tenemos sitios raros como Cerdeña, que está aquí en azul, y ahí se ve donde el efecto genético tiene un papel importante. Es un país del sur, Cerdeña pertenece a Italia, tenemos la alimentación italiana, pero tenemos los genes de los, ¿cómo se llama Cerdeña? Sardos. Pues tenemos los genes sardos que lamentablemente predisponen a la enfermedad. Entonces tenemos aquí en el Mediterráneo una mancha azul con una prevalencia altísima. Todos los genéticos van allí a estudiar la enfermedad, a Cerdeña. Y bueno, entonces tenemos, veis, este efecto del sur-norte, es decir, hay más enfermos en el norte que en el sur. Entonces ahí empieza el tema que es muy bonito para estudiar, epidemiología y sobre todo la influencia de los factores medioambientales, en este caso pues la luz solar, como he dicho, que nos ayuda a sintetizar la vitamina D. La vitamina D siempre se asocia a la buena reabsorción del calcio y para mantener a los huesos sanos, pero ahora se sabe que la vitamina D afecta a todo el sistema inmune y que todas las células del sistema inmune tienen receptores para la vitamina D, por lo tanto es una reguladora. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro sol que nos protege, la alimentación mediterránea, que nos ayuda también a tener, digamos, una flora intestinal sana y todo esto. Aquí no entra el pescadito frito, ¿no? Es decir, es la ensalada, la verdurita y eso, pero bueno, alguna excepción se permite. Y luego, pues claro, tenemos nuestros parásitos, virus y todo que tenemos aquí en la zona que de alguna manera pues también parece que afectan. Los parásitos son protectores también, es decir, no hay que mantener a los niños en situaciones estériles, dejar a los niños jugar en la calle que se infecten. Y sobre todo, lo más remediable pues es eso, no empezar a fumar, pues hay que empezar a lo deje, porque como hemos dicho, no solamente para la enfermedad de salud inmune, sino para todo el factor de riesgo más alto que hay para las enfermedades. Por esto lo del sur y el norte, pero desgraciadamente estamos cambiando hábitos y entonces pues también ahora cada vez más en el sur el sistema inmune pierde su equilibrio y pierde el norte. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué hace una persona que estudia biología como yo en un laboratorio científico en una facultad de medicina? Tenemos una enfermedad, puede ser cualquiera. Yo he estado trabajando durante muchos años con un tipo de artritis y luego cambié a la neurología y empecé a trabajar con la esclerosis múltiple. Nosotros queremos siempre, el fin de cualquier científico es encontrar una cura para la enfermedad, una terapia. Ese es nuestro fin. Eso nos lleva años y mucha gente trabajando para montar ese puzzle, digamos. Empezamos para entender un poco todo y para buscar terapias hay que entender cómo funciona la enfermedad, qué es lo que la causa. Y ahí estamos ya trabajando en el tema de etiología y patogénesis, es decir, cuáles son las causas naturales y qué es lo que pasa qué trastorno hay en el cuerpo para que esa enfermedad se desarrolle. Cuando empezamos a entender cómo funciona la etiología y la patogénesis, digamos, pues podemos empezar a definir marcadores. Es decir, ya nos ayuda a decir, bueno, pues si hacemos un análisis de sangre y este marcador está alto, seguramente es que este paciente tiene esta enfermedad. Esos son los que llamamos marcadores. Marcadores pueden ser algún marcador en la sangre, pueden ser marcadores radiológicos, por ejemplo, en resonancia magnética, pueden ser marcadores genéticos, hay marcadores de todo tipo, nos ayudan a diagnosticar la enfermedad y si es posible también a pronosticar cómo va a ser el desarrollo de la enfermedad.
Esos son los marcadores, a veces no se sabe para qué sirve el marcador, es decir, la función de esa proteína en sangre no la conocemos, pero sabemos que se altera durante una enfermedad y ya eso es suficiente. Para llegar a encontrar marcadores se trabaja muchísimos años para enfermedades nuevas. Y una vez que tenemos los marcadores, pues ya podemos empezar a usar esos marcadores para diagnosticar la enfermedad, para ayudar a hacer un pronóstico a largo plazo o a medio plazo. Y esta investigación nos lleva a definir nuevas, nuevas dianas de terapia, es decir, qué vamos a hacer para intentar frenar la enfermedad. Entonces uno empieza a probar, a veces tiene suerte y funciona algo y a veces pues al final descubre lo contrario, que lo que uno pensaba que era malo, pues resulta que es bueno para la enfermedad. Es decir, eso siempre se está trabajando así, alrededor, todos juntos, cada uno en su tema, y para eso están los congresos, los simposios, todo donde todos nos juntamos, que al final se va aclarando un poco en qué consiste una patología. Para investigar la esclerosis múltiple, pues lógicamente tenemos material de pacientes, pero el material de pacientes es limitado, trabajamos con material, digamos, tejido de biopsia o de autopsia, es difícil de obtener y tenemos sobre todo muestras de sangre de los pacientes a lo largo de los estudios clínicos y luego tenemos la suerte de tener un modelo animal. No todas las patologías tienen un modelo animal, nosotros tenemos uno que se llama la encefalomielitis autoinmune experimental. Si nosotros podemos inducir en el ratón una enfermedad semejante, no es lo mismo que la esclerosis múltiple, entonces tenemos ahí una forma de investigar y también de testar terapias. Antes de llevarla a un proceso más de testado en pacientes, lógicamente pasamos por el testado de las nuevas terapias en ratones. Para investigar las causas nosotros tenemos diferentes aspectos. Ahora vamos a empezar a ver qué hacemos en el laboratorio. Podemos ver, por ejemplo, qué es lo que pasa mal en el sistema inmune. Es decir, yo tengo, pues ahora mismo en el grupo, son 5 trabajando en qué pasa aquí de raro para que la enfermedad comience, digamos. En este caso, no voy a poner ningún ejemplo porque ya nos vamos a meter mucho en detalles inmunológicos, pero los científicos pensamos muy simplemente. Es decir, hay que ver qué es bueno y qué es malo. Entonces uno piensa, hay muchas células inmunes, habrá unas que son buenas, otras son buenísimas, habrá unas que son malas y otras que son malísimas. Y entonces nos pasamos años intentando ver cómo este desequilibrio, es decir, que las malas pesan más que las buenas, se puede volver otra vez a revertir. Y así, pues en esto llevo 18 años más o menos. Poco a poco se va haciendo, sirve para algo. Entonces resulta que lo que uno pensaba que era malísimo, pues no es tan malísimo, sino que pasa a que si vamos haciendo al mismo tiempo que vamos investigando una enfermedad, vamos descubriendo aspectos nuevos de inmunología. Es decir, nosotros estamos continuamente descubriendo células nuevas, aunque penséis que está todo hecho, no está todo hecho. Es decir, hay siempre algún tipo de célula que no está descubierta y bueno, usando estas patologías nos encontramos con cosas difíciles de explicar. Eso se hace bastante, todo el mundo que hace enfermedades autoinmunes e inmunología hace esto. Luego tenemos otro proyecto que ya no es de la parte de inmunología, es decir, ya no estamos aquí en la parte esta, sino nos centramos en qué pasa, cómo se produce el daño en el sistema nervioso. Tenemos un proyecto donde analizamos qué ocurre con las mitocondrias en las neuronas. Tenéis que tener en cuenta que el sistema nervioso llega a pesar más o menos el 2% total del organismo, es el sistema nervioso central. Tenemos el cerebro, la médula espinal, el 2%, pero necesita el 20% de la energía del organismo, es decir, tiene una consumición de energía, un consumo de energía altísimo. La energía de la célula, lo sabéis todos, la producen las mitocondrias, sobre todo. Hay otro tipo, con la glicólisis también se puede producir energía, pero digamos nuestra fábrica de energía es la mitocondria. Y las mitocondrias en las neuronas son cosas curiosas, porque tenemos estos orgánulos que tienen que ir recorriendo a veces distancias larguísimas
Por lo tanto, un daño mitocondrial podría llevar a la larga a un daño de los nervios. Y en eso ha estado trabajando esta chica, que es Elena Bros, catalana, que acabó medicina y ella pues quería hacer un doctorado en ciencia. Después de la carrera de medicina se vino a trabajar conmigo al grupo, le ha costado 5 años, pero tiene una matrícula de honor en el doctorado y ha estado un montón de años intentando buscar un modelo para analizar estas mitocondrias en los nervios de los ratones sin tener que estar continuamente matando ratones. Ahí tenemos esta Bimala, es una chica de Nepal, y Samuel, que es un chico de California, han estado todos trabajando en este proyecto. Y entonces, ya aquí veis las mitocondrias cómo se mueven, estas cositas que se van moviendo de arriba abajo, se ven de vez en cuando. Esas son las mitocondrias. Todas estas manchitas naranjas, así elongadas, son mitocondrias. Esto es un nervio. Lo que hizo Elena fue utilizar este nervio aquí, la raíz ventral de los nervios de la médula espinal, y los puso en un cultivo y se mantenían vivos los nervios, y entonces podía analizar todo el movimiento de las mitocondrias. Con un microscopio bastante avanzado, un microscopio de láser confocal, entonces se ven aquí como las mitocondrias van moviéndose. Se puede analizar el movimiento. Y entonces lo que vimos es cuando hay una inflamación, las células del sistema inmunitario producen bastantes radicales libres, es decir, se produce un estrés oxidativo, no sé si habéis oído hablar de esto, pero se produce un estrés oxidativo por medio de esa inflamación, y entonces lo que hizo Elena fue investigar qué pasa con el estrés oxidativo en este modelo de nervios periféricos. Y entonces aquí veis, aquí tenemos el control. En ciencia siempre hay que hacer controles. Tenemos el control, aquí tenemos nuestras mitocondrias elongadas, larguitas, y las mitocondrias muy felices. Cuando le sometemos a los nervios a un estrés oxidativo con peróxido de oxígeno, esto es bastante fácil en vitro, pues se ve que las mitocondrias se vuelven redondas y que ya no se mueven. Es decir, cambian la morfología y cambian también la motilidad. Aquí vemos en el microscopio confocal como aquí las mitocondrias siguen estando muy felices y larguitas, y aquí se vuelven redondas y se quedan estáticas. Eso es un daño mitocondrial bastante avanzado. Y si lo vemos en microscopio electrónico, esta es esta mitocondria aquí, vemos la estructura, se ve toda una estructura. Si habéis visto en algún libro de texto la estructura de una mitocondria, se ve perfectamente, es una mitocondria sana. En el caso del estrés oxidativo vemos como la mitocondria se vuelve redonda, pierde casi completamente el contenido y tenemos una mitocondria completamente destruida. Lo bonito del trabajo de Elena es que podemos revertir este proceso de daño mitocondrial, pues añadiendo piruvato, por ejemplo, a los cultivos y en AD. Es decir, lo que hacía era poner los sustratos para que la mitocondria pudiera seguir produciendo ATP, y entonces podía revertir el daño mitocondrial. Aquí tenemos el peróxido de hidrógeno, vemos el daño. Si junto al peróxido de hidrógeno le ponemos los sustratos, vemos que se revierte el daño mitocondrial. Es decir, en vitro funciona. De hecho, este piruvato se está usando ahora también para estudios clínicos con esclerosis múltiple. Podemos revertir el daño mitocondrial añadiendo los sustratos, y tenemos un ejemplo ex vivo, digamos, para hacer este tipo de estudios. 5 años de doctorado, y bueno, se puede resumir en 2 diapositivas. Así es la vida del científico. Ese es un ejemplo de lo que hacemos. Otro ejemplo de lo que hacemos es sobre todo ya más dirigido al diagnóstico de la enfermedad y al pronóstico. El pronóstico significa que cuando llega un paciente a la consulta, uno le puede decir, pues señor o señora, dentro de 10 años va a estar usted en una silla de ruedas o va a seguir caminando tranquilamente. Eso es lo que quiere oír un paciente, y nosotros no tenemos ningún tipo de marcador que nos ayude a darle un pronóstico al paciente. Por lo tanto, siempre estamos buscando a ver qué podemos usar para saber cómo la enfermedad se va a desarrollar en un paciente o en el otro. Entonces tenemos el problema de que queremos observar qué pasa en un órgano que está cubierto de huesos. Ahí empieza ya la primera dificultad. Sabemos, cuando uno va al médico, normalmente te palpan por aquí, te palpan por allí, te palpan el hígado. Eso lo hacen siempre todos los médicos. ¿Qué está haciendo
palpando, están viendo cómo, o digamos, cuáles son las propiedades viscoelásticas del tejido. Si el hígado está fibroso y se pone duro, malo, ¿no? Es decir, tiene que tener un tipo, digamos, de viscoelasticidad que yo no lo conozco, pero cualquier médico puede decir esto es un hígado sano simplemente tocando. El problema es cómo tocamos un cerebro. Difícilmente podemos usar la palpación para ver la salud del tejido en el sistema nervioso porque está recubierto por el cráneo. Entonces, tenemos dificultades para saber hasta qué punto la enfermedad va más avanzada o no, y esto es muy importante cuando la enfermedad afecta al sistema nervioso, porque el sistema nervioso no se regenera fácilmente, y cuanto antes localicemos los daños, pues mejor se puede evitar, digamos, el desarrollo posterior de la enfermedad. Y para esto tenemos nuestros compañeros los físicos y los radiólogos, que han desarrollado una técnica para palpar de forma electrónica el cerebro. ¿En qué consiste? Pues esto lo hacemos con resonancia magnética, el mismo aparato que se usa para hacer la resonancia magnética. No voy a explicar esto, pero vamos, lo que consiste es que se hace vibrar el cerebro y entonces pues el aparato te traduce la cantidad de energía que ese tejido es capaz de acumular y, digamos, la elasticidad que tiene. Entonces, dependiendo de los parámetros que analizamos, pues vemos el nivel de elasticidad y el nivel de viscosidad del tejido. Utilizando esto con pacientes, hace un par de años en el primer estudio experimental de esta técnica que se llama elastografía por resonancia magnética, los compañeros de radiología de allí de la Charité pues hicieron un estudio con gente sana, que vimos mujeres y hombres, y vieron que durante el envejecimiento el cerebro pierde la capacidad elástica y la capacidad, digamos, la viscosidad. Es decir, el cerebro se vuelve blando cuando uno envejece. Ya fue una sorpresa porque pensamos que iba a hacer lo contrario, que se iba a endurecer, pero no, se vuelve blando. Y lo curioso es que a los hombres se le emblandece más que a las mujeres. También puede ser algo positivo o que se reblandece. Si vemos a las mujeres en blanco y los hombres es van en picado, vamos. Es decir, lo siento, señora alcalde. La realidad científica, pero vamos, que hay siempre excepciones que se van reblandeciendo. Eso no significa ningún tipo de patología, pero bueno. Y con los pacientes lo que vimos también es que eso se ve exactamente igual en pacientes con esclerosis múltiple. Aquí tenemos el grupo de todos, las mujeres y los hombres, y vemos que ese efecto es bastante pronunciado en pacientes. Esto está todo corregido para la edad, es decir, tenemos que comparar grupos de la misma edad si no funciona. Entonces vimos que la enfermedad también inducía esa pérdida de viscoelasticidad del tejido nervioso. Una sorpresa, porque al producirse esas placas escleróticas todos pensamos que iba a ser al contrario, que se iba a endurecer. Entonces, claro, lógicamente, ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos ratones, no podemos examinar los cerebros de los pacientes, es decir, queremos saber qué pasa a nivel de tejido y qué es lo que luego se traduce en esta pérdida de la viscoelasticidad en los pacientes. Como he mencionado antes, el modelo este animal de la encefalitis autoinmune experimental se puede inducir en ratones inyectándole péptidos, digamos, inyectándole antígenos de la mielina, de la mielina. Entonces, pues los ratones también empiezan a tener una sintomatología también remitente recurrente, como se observan pacientes, y bueno, pierden primero digamos, el movimiento en las patas traseras, luego en las delanteras. Normalmente nosotros no podemos esperar que el ratón se enferme mucho porque hay que sacrificarlo por razones éticas. Con este modelo, pues aquí tenemos un escáner de 7 Tesla, eso es un campo magnético altísimo, normalmente el que usamos en pacientes es de 1,5, a veces de 3, algunos experimentales tienen 7. El de ratones es un pedazo de aparato aquí que ocupa casi una habitación y el ratoncito está aquí dentro, ahí. Y lo que hacemos es
pone una barra en los dientes y se le vibra, así de fácil. Entonces, inducimos una vibración del tejido y hacemos lo mismo que con los pacientes. Con este escáner de resonancia magnética analizamos también la elasticidad del cerebro, y esto pues es el trabajo de todos estos chicos de mi grupo. Pues también Jason de Canadá, de Chile, Laura es alemana, la mitad española, y la Dominique es alemana. Y entre todos pues han desarrollado durante varios años toda esta tecnología en las zonas. Y afortunadamente, digo afortunadamente, el modelo animal se comporta igual que lo que observamos en pacientes. Es decir, este es el grupo de control, aquí se ven las dos resonancias magnéticas, no hay diferencia. Cuando el ratón está enfermo y tiene la enfermedad inducida, a los 14 días de inducir la enfermedad, cuando los ratones empiezan a tener debilidad motora, se ve una reducción también de la viscoelasticidad, que está aquí representada por este parámetro. Y entonces dijimos, bueno, estupendo, tenemos un modelo que se comporta igual que observamos en los pacientes, y entonces a partir de ahí ya podemos empezar a entender qué pasa con estos cambios de elasticidad cerebral. Y hasta ahora lo que hemos descubierto, pues esto lo podéis olvidar un poco porque es histología de tejido, lo que hemos observado hasta el momento es cuanto mayor es la inflamación, es decir, cuanto más linfocitos T estén en el cerebro, más blando está el cerebro. Entonces aquí vemos una correlación entre la expresión de un marcador de linfocitos T y este parámetro de elastografía. Entonces vemos esa reducción. Es decir, va asociado a la inflamación, no sabemos cuál es la causa y cuál es el efecto, y bueno, en ello estamos trabajando, pues otros 15 años probablemente, así vamos. Pero la idea es, una vez que sepamos qué pasa en el tejido, poder hacer bastantes estudios, sabemos qué es lo que nos refleja este método, que no es invasivo, que no hay que matar a ningún ratón porque el ratón se despierta de la anestesia y se puede seguir analizando otra vez. Y entonces, una vez que sepamos lo que pasa en el tejido, pues poderlo extrapolar a los pacientes y usar esta elastografía por resonancia magnética para hacer un seguimiento de los pacientes, y si es posible también pues para usarlo de diagnóstico de marcadores de diagnóstico. Otra cosa importante también es usar marcadores para la respuesta a terapias, es decir, es lo que necesitamos, saber si un paciente reacciona o no a una determinada terapia. Bueno, pues aquí ya acabo con esta parte, digamos, más científica. Son dos pequeñitos ejemplos de lo que hemos descubierto en los últimos años en el laboratorio, pues eso, que los procesos inflamatorios llevan a daños mitocondriales, y que frenando ese daño mitocondrial igual podríamos frenar un poco el desarrollo de la enfermedad, y que la inflamación nos lleva a una pérdida de la viscoelasticidad del cerebro, que aún no sabemos lo que significa, pero quizás la próxima vez que venga. Bueno, por último, agradecer a parte del grupo que está aquí en diferentes fotografías todo lo que han trabajado para que yo pueda venir aquí a contar sus horas múltiples de laboratorio. Y como veis, no todo es laboratorio, sino que se come en el suelo incluso. Es decir, también hay, no, lo pasamos bien, y muchas tácticas también. En Alemania se dice todo. Estas son las agencias diferentes que financian los proyectos. Gracias a todo el equipo. Y ahora os quería explicar cómo yo, desde Torropagliano, esta es una foto muy bonita de mi pueblo, llegué a Berlín, todavía con muro, me subí en el muro, aquí muy jovencita, y empecé, pues eso, a reinventar un poco el destino, digamos. ¿Qué se hace para llegar a dirigir un grupo de investigación en un país extranjero? Pues trabajar, pero es un trabajo como otro cualquiera, tampoco hay que ponderarlo mucho. Es decir, en mi caso me llevó 5 años de licenciatura, yo ya empecé a estudiar en Alemania, por lo tanto no me fui como ahora decidieron muchos. Me fui antes, estudié la carrera en Alemania, me licencié en biología, el doctorado me llevó 4 años y luego hasta que leí la tesis y todo fueron casi 4 y medio. Luego estuve de postdoctorado, es decir, una vez que uno acaba el doctorado empieza a trabajar como investigador doctor, que se llama, ¿no? Y ahí sí está el laboratorio. Y luego ya empiezas a generar tus propias ideas, que eso no viene
las ideas vienen del trabajo, no es una inspiración de mis sueños, y entonces ya con las propias ideas uno empieza a pedir proyectos y ya te empiezan a financiar tus propios proyectos y ahí ya se empieza a crear uno su propio grupito. Entonces empiezas tú y tu becario, luego empiezas tú y tu becario y el de máster, y así se va ampliando el grupo hasta que llega a un tamaño que todavía se puede manejar. Y esto lleva varios años, aquí son más porque ya lleva varios años, pero bueno, a partir, digamos que de 9-10 años ya uno tiene la acreditación para ser profesor de universidad. Los últimos años ya yo no trabajo en laboratorio, es decir, el trabajo de laboratorio que piensas que se hace durante los primeros 10 años de carrera. Luego, en el momento que uno empieza a dirigir grupos, cuanto más gente tengas, pues menos tiempo tienes para el trabajo en laboratorio y más gente tienes ya que le van enseñando a los nuevos. Es decir, yo ya estoy en la fase donde yo solamente ya me dedico a dirigir los proyectos. Tienes que saber un poco de todo y bueno, pues tengo ahora pues entre 14 y 16 personas en el grupo, pues hay que dirigirlo, hay que tener dinero para pagar los proyectos, para pagar los sueldos de todos los trabajadores y para publicar. Es decir, pues me paso el día escribiendo proyectos y escribiendo publicaciones y dirigiendo a mis estudiantes, lógicamente. Eso es el trabajo del día a día, entonces pues tienes que estar siempre informado y sabiendo qué es lo que está pasando en tu tema. En el caso vuestro, pues tendréis que hacer un grado en España, que en otros países es el bachiller. Aquí son 4 años, en otros países son 3. Luego haréis un máster y luego, eso ya se puede hacer en el extranjero, el máster, si uno quiere. Y luego si quiere, pues continúa con el doctorado. Y luego si quiere, continúa con el postdoc. Y así se va adelantando. Nunca, eso no significa que uno no se pueda bajar del carro, tú siempre te puedes bajar. Es decir, la mayoría de la gente acaba el doctorado y no se dedica a la ciencia. Solamente el 8% de los científicos con doctorado en Estados Unidos, el 8% solamente se dedican a la carrera científica después. El otro gran porcentaje lo va dejando y se dedica, bueno, pues a trabajar en cualquier cosa con un título de doctor que ya sirve de mucho, porque el que lo supere eso ya puede superar cualquier cosa. Es decir, son muy apreciados aunque luego uno no se dedique directamente a la ciencia. ¿Qué se puede hacer con un título de doctor? Bueno, pues trabajar en empresas, trabajar en laboratorios, por ejemplo, de microbiología, donde hacen análisis de rutina, tienen siempre que ir analizando nuevas cosas porque hay nuevos virus, entonces, para eso se necesitan científicos, trabajan en empresas también con abogados, empresas de patentes y todo esto, es decir, hay muchas salidas. E incluso luego ya de llegar a una época trabajando ya en una facultad o en un instituto científico, la gente lo sigue dejando, porque hay una oferta en una empresa que es atractiva, es decir, siempre se puede dejar la carrera científica, no significa que cuando uno empiece el doctorado ya ir de por vida, ¿de acuerdo? El día a día, desde el doctorado hasta el infinito, digamos, es el mismo que podéis tener en cualquier empresa donde uno pueda ascender. Es decir, es un proceso de ascender, pues uno pasa de dirigir poquita gente a dirigir más y así. Es igual que es un trabajo en cualquier otro ámbito. El problema que tenemos los científicos es que raramente tenemos contratos indefinidos. Eso es un problema. No sé cómo está la situación aquí, pero me imagino que igual es esto, pero bueno, si uno se lo busca, pues igual aparecen también opciones. Es decir, eso es un punto que hace que mucha gente deje la ciencia realmente pronto por el tema de la inseguridad a nivel personal y familiar. Los científicos no nacen sabiendo lo que quieren hacer. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que dice: mi primera palabra fue ciencia. La otra le contesta: pues ahí ya tus padres perdieron la esperanza, porque de estos hay muy pocos. Es decir, no penséis que uno sale de la cuna diciendo yo mi sueño es ser científico, o en la guardería ya todos están diciendo yo soy aquí el foquito, voy a hacer ciencia. No, señores, el talento no nace, el talento casi siempre se hace. Tenemos ejemplos que son talentos sin tener que haber estudiado ni nada. Pues los más famosos aquí, todos los de las nuevas técnicas y tecnologías, esta gente tenía su talento.
pero esto es una minoría. Luego hay otros que son menos famosos, pero se han puesto el nombre. Y bueno, pues también eran talentos probablemente innatos, pero la mayoría no, la mayoría nos hacemos. Y aquí os he puesto un ejemplo de este señor que me imagino que no conocéis. ¿O si lo conocéis? ¿Lo conoce alguien? No. Pues este es el señor Thomas Suthoff. Aquí, con 17-18 años, principios de los 80, finales de los 70 del siglo pasado, él era un autostopista, o se iba haciendo dedo por el mundo y quería ser músico, artista, bueno, dedicarse a cualquier cosa menos a la ciencia. Aquí lo tenemos, 40 y muchos años después, premio Nobel de Medicina en el 2003. Es un neurocientífico. La camisa amarilla la sigue manteniendo. Es decir, este hombre es la misma persona y él es muy curioso ver una entrevista con este hombre que ahora mismo está en Berlín porque es alemán y tiene una plaza de profesor en Berlín. Este señor decía que él cuando era joven no tenía ni idea de lo que iba a hacer, que quería ser artista, viajar por el mundo, pues esto, descubrir el mundo, que acabó estudiando medicina, porque este señor sí que es médico, acabó estudiando medicina porque pensó, no me va a dañar, de algo servirá. Así se metió en la carrera de medicina. Es decir, nadie le iba a decir en aquella época que iba a acabar siendo un premio Nobel de Medicina en el 2003, ¿verdad? Se fue a Estados Unidos, allí hizo su carrera científica, yo creo que nunca se dedicó a la medicina y bueno, pues ahora lo tenemos allí por la Charité, pues dando clases de profesor invitado. Es un ejemplo, como este, casi todos los premios Nobel. Y también lo dijo Einstein. El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Así que no os preocupéis. El talento se puede desarrollar. Y no lo dijo solamente Einstein, lo dijo también Thomas Edison, otro genio. Él lo dijo con otras palabras. Yo no sé hasta qué punto las citas estas son reales, pero es igual las uso. La genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es decir, se transpira. Chicos, a sudarla y conseguiréis el talento que queráis tener. Ahora sí, hay que echarle añitos. ¿Y cómo se empieza a transpirar? Pues ahí es donde tenéis que empezar todos ahora, porque a transpirar se empieza luchando con nuestros propios mecanismos de inercia. Es decir, la timidez la tienen todos, pero mucha timidez no es buena. Es decir, hay que tirarse para adelante y luchar contra la timidez. Las dudas las tienen todos, las tenemos todos a cualquier edad. También hay que luchar contra las dudas. Los miedos, la falta de autoestima. Tenéis que creer en vosotros, poquito a poco. Es decir, uno no nace diciendo, ojo, que soy magnífico. Es decir, poco a poco vais desarrollando vuestra estima. El no saber qué hacer con la vida es un problema de todo el mundo a una edad concreta, después de acabar el bachillerato. Ese ¿y ahora qué hago? Ese ¿y ahora qué hago? Surge otra vez después de acabar la carrera. Es decir, eso va surgiendo a lo largo de la vida repetidamente y uno pues tiene que transpirar y luchar contra esa inseguridad y bueno, pues es decir, no pensar por favor esto de si sirvo o no sirvo o si valdré para esto o no valdré para aquello. Intentarlo, hay que intentarlo, porque si no, uno no se puede demostrar si vale o no. Y luego, claro, lo de no sé si me gustará y si lo empiezo y no me gusta, pues si no lo empiezo y no me gusta, pues me cambio. Y ya. Es un problema económico, hay que decirlo, pero bueno. O lo acabas y luego haces lo que te gusta, es decir, hay diferentes formas. ¿Qué os aconsejo yo? Pues eso, transpirar. Hay que arriesgarse, hay que lanzarse. Decir, bueno, yo voy por esto y si ha sido un error, es mi error, no es el error de los otros. Es decir, tenéis que atreverse a cometer vuestros propios errores. Hay que atreverse a pensar libremente, no a repetir lo que te dicen. No, si tenéis algo en la cabeza, decirlo, porque ningún pensamiento, ninguna opinión es ridícula y toda opinión merece la pena expresarla. Tenéis que soñar un futuro. Si lo queréis, es decir, yo tengo mis sueños, pues a por ellos. Aunque penséis que aquí en Algeciras es difícil, poco a poco. Hay gente que os puede ayudar a conseguir
A mí también me tenéis en Berlín, cualquier cosa, pues es decir, que para cualquier cosa hay que ser ambicioso. La ambición no es mala, la envidia sí, la ambición no. Es decir, un cierto nivel de ambición lo tenemos que tener todos y hay que respetar. La envidia ya es otra cosa, ya ahí no lo recomiendo. Y luego no hay que preocuparse por los fracasos, es decir, el fracaso es la base del éxito, eso siempre se ha oído y es cierto. Si yo no fracaso, no avanzo. Es decir, que por todas, y si fracasáis, pues os levantáis otra vez para arriba. Y sobre todo, lo que quiero ahora también transmitir es el hecho de que tenéis que creer que el esfuerzo merece la pena. Es una cosa que en este país, lamentablemente, por todos los problemas sociales, se ha ido perdiendo el respeto al esfuerzo y al mérito. Y yo os recomiendo que sigáis creyendo que el esfuerzo merece la pena, que en cualquier otro sitio el esfuerzo se premia. Y por eso yo también estoy en Alemania sin haber conocido a nadie, sin haber tenido ningún contacto ni nada, pues simplemente esforzándome con mi acento andaluz hablando alemán, pues te esfuerzas, te arriesgas y la gente, bueno, pues la gente, digamos, la sociedad te lo premia y te ofrece una oportunidad. Y eso existe. Yo espero que en este país se vuelva otra vez a reinventar el valor del esfuerzo y a que la gente con esfuerzo y méritos llegue más adelante y no simplemente por otra cosa es que hay que ir paso a paso, es decir, no penséis de aquí a 20 años, hay que tener sueños, pero poneros metas pequeñas, es decir, voy a acabar la carrera y luego voy a ver si cuando haga mi trabajo de fin de grado me gusta la investigación o no, y luego sigo, es decir, poco a poco, no tenéis ya que hacer un plan de aquí a 20 años, eso poco a poco, ¿de acuerdo? Y tenéis que simplificar, es decir, ir pensando fácil. Al fin y al cabo, pues es lo que ayuda a andar adelante. Yo siempre digo el doctorado ayuda, el doctorado es una terapia, es decir, el que sale de ahí sale ya curado de todo y yo me encuentro con gente con estos caracteres antes de empezar el doctorado, lo sufren, pero cuando acaban después de 5 años pues acaban como más personas más robustas, ya se les puede echar cualquier cosa, es decir, pues es una formación en la vida, es decir, cualquier reto, cualquier método que os pongáis pues os ayudará a ser mejores personas, a ser más, pues a avanzar en vuestra personalidad. Y no somos raritos. A ver, aquí está sí, hay muchos estos cómics con científicos. Aquí tenemos al chico investigando sus ratones y los ratones se parten de la risa porque dice, ¿no tienen ni novia? A ver, existe el mito del científico ahí encerrado en el laboratorio todo el día, pero no, es decir, normalmente el que se dedica a la ciencia pues es una persona muy normal y cuanto más sociable sea, más fácil le va a resultar porque es un trabajo de equipo. Nadie puede trabajar solo. Ahí habéis visto todo el equipo comiendo juntos, hay que trabajar juntos, si no, no se llega a ningún sitio. Y luego os quería resumir ya para finalizar, ya, porque hay que hacer ciencia, para animaros un poco. Y he encontrado esto en un blog de un bloguero de ciencia, y me lo he copiado. Te pagan por pensar, esa es la realidad. Normalmente muchos trabajos te pagan por callarte y por hacer caso. En la ciencia te pagan por pensar, por criticar y por creer en ti. Y el que levanta la mano y dice, no, así no es, pues ese es el que vamos adelante. Es decir, tener las cosas claras. Eso ya es una... No aburre, porque tenemos que estar continuamente aprendiendo, porque si no te quedas estancado y no se avanza. Es un reto constante. ¿Te mantienes joven? Pues sí, porque tienes que estar siempre aprendiendo nuevas tecnologías. Es decir, para mí esto de tener siempre un software nuevo, una máquina nueva, pues es un reto. Y luego pues estoy trabajando siempre con gente que hace un par de años podrían ser mis hermanos, ahora ya pueden ser mis hijos y dentro de poco podrán ser mis nietos y me mantiene joven. Pues sí, es un trabajo innovador. Te pagan por viajar, no está mal. No. Es decir, nos recorremos el mundo de congreso en congreso y encima te lo pagan. Y los congresos son en sitios bonitos. Te llevan a esquiar, te llevan a hacer visitas culturales, es decir, tienes hay que trabajarlo. Te hace tolerante y te da flexibilidad, es muy importante. Es decir, trabajamos con gente de todas las culturas, de todo el mundo entero, de cualquier color, y llega un momento, bueno, no llega un momento, no, sino que nadie ya ve el color.
nadie ve de qué país viene nadie. Es un trabajo bastante bonito en este sentido. Y te da flexibilidad porque tienes que estar pensando simplemente de forma espontánea y ahora qué hago si algo no me sale. Normalmente exige estar fuera varios años. Para algunos es un problema, para otros es una oportunidad. Es decir, yo os aconsejo, si queréis empezar el camino, pues tenerlo como una oportunidad. El inglés no es un problema, hay gente que habla inglés muy mal, y se lanza, y a los 2 o 3 meses ya lo habla más fluido. Es decir, nadie te va a juzgar por tener un acento hablando un idioma. El tema es entenderse. Seguimos. Pues es muy bueno ser el primero en algo. Eso te da pues una recompensa de 15 a 20 años. Es decir, se suele hacer. Cuando uno publica, es el primero en publicar una cosa y eso es muy reconfortante. Es decir, cada uno de los papers que se publican, pues es algo donde uno se fija. A veces lo que uno descubre son cositas pequeñas, pero eso no significa que no sean más valiosas. A veces son cosas grandes. No es fácil, pero bueno, nada es fácil. Hacer un buen trabajo no es fácil, es esforzarse y aquí por lo menos te premian algo más. Es el futuro, lo que haces hoy va a salir mañana en los libros de texto y eso también es muy gratificante. Lo que yo hice en mi doctorado ya está en los libros de texto, entonces pues se ve uno ahí y dice, no, pues mira, ha sido para algo. Y es honrado, hay excepciones, lamentablemente. Pero si un científico no es honrado, no pasa. Es decir, ahí se queda y se le anula. Mira, hay que ser muy honrado, hay que siempre decir la verdad de los resultados que se han obtenido con los experimentos. Es decir, uno, si no lo es, se tiene que volver muy honrado. Luego, te hace solidario. Es un trabajo muy humilde, siempre tienes que ver que te están dando palos, siempre vas a un congreso y te dicen, te critican, mandas una publicación, te la critican, mandas un proyecto para que te den financiación y te lo echan para atrás. Es decir, aunque uno piense que todos los grandes catedráticos son eminencias, que lo tienen todo, no, es un palo detrás de otro para cualquiera. Es decir, todo el mundo pues tiene que tener bastante alto de humildad y ser social. No es un trabajo que te hace rico, pero después del doctorado, el doctorado es lo peor, después del doctorado se puede vivir más o menos bien. Es decir, se puede dedicar a esto. Y además es divertido, eso sí. Es decir, pues estás con mucha gente, siempre te estás moviendo de país a país, es decir, un trabajo que puede resultar bastante gratificante, bastante divertido y luego pues uno lo puede dejar en su alto centro y se conoce gente de todo tipo. Y os quería poner un ejemplo, como en un evento aquí de la Embajada Española, pues aquí tenéis al astronauta Pedro Duque y cómo acabé dando una charla con el astronauta Pedro Duque. Pues ahí, es decir, acabas conociendo a gente y en este evento estaba Sergio Pérez Acebrón, que trabaja en Alemania, en el Centro del Cáncer, y es justo el bloguero que definió las 10 razones para descansar. Es decir, es una persona eminente y aquí está, es el alto y lindo. Se define a sí mismo. Así que nada, os animo a que sigáis con esto y os animo a que os divirtáis y disfrutáis de la ciencia y de la ciencia en la calle y la podréis y empecéis a trabajar ya en esto. Y quiero acabar pues dando un aplauso a Ana, porque se lo merece. Es demostrativo de lo que hemos disfrutado todos. Los profes, seguro, pero es que además ha tenido la habilidad de
trasladar el espíritu que está detrás de nuestro trabajo en Diverciencia, trasladarlo a los chavales que hay aquí, a las chavalas. Entonces creo que ha sido en ese aspecto enormemente gratificante para todos. Ha sido muy clara, ha dado una lección de biología maravillosa de segundo de bachillerato, estupendísima para los chavales, y creo que ha tenido la habilidad de bajar su nivel a los chavales para que ellos la siguieran fácilmente. Nosotros queríamos desde Diverciencia que Carmen se llevara un trocito de la zona Alemania. Es un trozo grande, sabemos que va a ser complicado, pero bueno, eso después lo ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, arriba, mano. Yo quiero aprovechar el foro simplemente para, ahora que estamos aquí, para decir que el domingo hay una marcha en Tarifa a favor de la asociación de la ELA. Entonces, no sé, me parece un buen momento para que la gente pudiese asistir y colaborar para la investigación. Entonces, se necesita mucha gente. ¿Alguna otra preguntita? A ver, los chicos, dime. Se ha hablado de trabajo y de esfuerzo para alcanzar el éxito, pero claro, no somos máquinas, somos personas. Y aparte de las razones que ha dado para dedicarse a la ciencia, ¿qué podría aportar sobre la motivación hacia, por ejemplo, yo, un estudiante de segundo de bachillerato, para dedicarme para llegar hasta donde ha llegado usted? ¿Cómo motivarte? Sí, ¿qué le motivó a usted para llegar hasta donde está ahora? Es que, a ver, es lo que te contaba, la motivación viene poco a poco, porque uno tiene que ir afianzándose, digamos. Es decir, tú haces el primer paso siempre será decir, bueno, voy a hacer una carrera de algo de ciencia, que puede ser cualquier cosa, matemática, física, química, bioquímica, cualquier cosa. Y luego, lo primero que se hace es el primer contacto con el laboratorio, cuanto antes mejor. No tengáis miedo de pedir prácticas. Cualquiera que me llegara diciendo me quiero ir 2 meses de práctica, si me lo dice con tiempo, le hacemos un huequito en el laboratorio, tenga el nivel que tenga. Es decir, yo tengo niños desde mi hija que anda por aquí con 12 años que se vino a hacer 2 días de práctica y allí con los compañeros, yo no le hice ni caso, ¿no? Ella solita, con su bata blanca y todo, trabajando en el laboratorio. Luego me he llevado estudiantes en Alemania. Hace falta, por ejemplo, hacer una práctica profesional en cuarto de ESO, que obligan a hacer 2 semanas de práctica profesional. Se vienen los chicos al laboratorio, 2 semanas. Y algunos con mucho miedo, porque dicen, yo como le voy a escribir una carta, me escriben mails y me la escriben con 1 año de antelación. Por supuesto que le digo que sí. Y me llevo a la gente, y yo a mis compañeros, es decir, nosotros estamos ahí para fomentar la educación y para ayudar a todo el que quiera poner un pie en un laboratorio desde el principio. Somos un equipo docente, y eso es lo primero. Es decir, no tengáis miedo de decir, bueno, me quiero ir a hacer unas prácticas aquí o a otro país, que si escribís con tiempo, el laboratorio puede, os ofrecen algo, y ahí empezaría yo. Es decir, si tú empiezas la carrera, pues cuando puedas, te vas 1 mes en verano, y dices, pues me voy a ver el laboratorio este, que me interesa lo que hacen, a ver, de lo que sea, de genética, de ecología, cualquier cosa. Es decir, sin miedo, porque la gente responde. Es decir, nosotros hemos pasado ya por todo eso y nos encanta tener jóvenes motivados. Eso es lo primero. Y luego, cuando empiezas ahí y la gente te va respondiendo, tú ya te vas sintiendo seguro y dices, bueno, pues ahora me voy a alejar y voy a hacer un trabajo de grado puramente científico de laboratorio. ¿Y dónde? Pues bueno, pues depende también de si uno tiene opciones a beca, ¿no? Pues ya te vas a un sitio o a otro.
No importa, en cualquier sitio hay laboratorios muy buenos, es decir, en cualquier universidad de Andalucía se hace muy buena ciencia, no hay que irse fuera. Y entonces pues te buscas a alguien que haya tenido experiencia afuera, que se haya vuelto aquí, por ejemplo, a Andalucía con un grupo de trabajo así que tenga cosas interesantes y te vas a trabajar con ellos. Y así acabas tu trabajo de grado y poquito a poco. Es decir, te digo, es que uno no se motiva desde el bachillerato. Ahí no te puedo decir, uy, no, yo lo sabía ya. Cuando acabé dije, uy, lo voy a hacer aquí ahora, jefe de grupo. No, eso va surgiendo y uno va pasando crisis. La primera crisis después de acabar el grado, ¿qué hago? La segunda crisis después de acabar el doctorado, porque acaba uno bastante quemadete, son 5 años ahí de trabajo que trabaja. Y luego decides, yo me fui un año a Sudamérica, por ejemplo, porque digo, a ver qué hago, y me dediqué a otra cosa y luego volví otra vez a la investigación. Es decir, las vidas no tienen que ser lineales. Uno se puede permitir también una ramita, alguna salida, hacer otra cosa. Es decir, no tengáis miedo a probar otra cosa, siempre se puede volver. Y luego, pues, así fue surgiendo en mi caso, ¿no? Es decir, después del doctorado ya, pues sí, te vas y dices, bueno, pues a mí aquello sí que me gustaba. Y empiezas otra vez a contactar con tu antiguo grupo y dices, pues me voy a volver a la ciencia. Y entonces ya uno ya entra y ya de ahí no me volví a salir. Es decir, fue después del doctorado cuando ya uno ya empieza a hacerlo más profesional. Hasta el doctorado incluido es parte de la formación todavía. Y luego ya empieza la profesión. Pero poco a poco, un pasito detrás del otro. Y siempre se puede salir uno, es decir, que no tiene que tener miedo. Y la calificación que tú tienes te va a ayudar para encontrar un trabajo en cualquier sitio. Porque sí, se reconoce el mérito. Sí. A ver, ¿te ha servido la respuesta? Sí. Vale, estupendo. ¿Alguna otra pregunta? Había otra chico por ahí. Mira, Bueno, yo soy Fátima, estudiante de primero de bachiller del Instituto de Getaria y quería hacerte una pregunta sobre el sistema inmunológico. Y es que, a ver, mi madre tiene psoriasis, artrosis cervical y es alérgica al olivo y a la gramínea. Entonces quería saber cómo eso afecta al sistema inmune. A ver, no es que eso afecte al sistema inmune, sino que el sistema inmune es el causante de los problemas que tiene tu madre. Digamos, eso es al revés. En tu caso, normalmente las enfermedades autoinmunes, en el caso de la artritis reumatoide que tiene tu madre, ¿no me has dicho? Y la psoriasis, eso se considera enfermedades autoinmunes. En un caso afecta a la piel, en otro afecta a las articulaciones, y eso es pues lo que yo te explicaba antes, es un descontrol del sistema inmune que no sabe distinguir entre lo que es propio del organismo y lo que es extraño y hay que eliminar. Y luego el tema de las alergias es curioso porque normalmente la gente con enfermedades autoinmunes no suele tener tantas alergias, porque es otro tipo, digamos, de mecanismo de patología que es diferente al causante de las enfermedades autoinmunes. En este caso parece que en esta zona pues converge todo y es eso, es decir, las enfermedades estas no afectan al sistema inmune, sino el sistema inmune son las causantes de las enfermedades que tiene tu madre. Sí. Y bueno, son cosas crónicas y lo único que tiene que hacer es ir al médico, que se terapie desde el principio y continuar con su vida normal y no fumar. Por ejemplo. Había otro chico, me parece, por ahí. Dime. ¿Hasta qué punto merece la pena enrolarse en un grupo científico con gente que no habla tu mismo idioma? ¿Hasta qué punto? Hasta cualquier punto. A ver, el problema es que luego no te vas a saber entender, o cuál es tu duda, que no puedes entenderte con ellos. Eso, y que ciertos conceptos científicos quizás no los entiendan. No te preocupes porque la ciencia es un idioma muy fácil de comunicar. Es decir, lo más fácil es hablar un inglés, por ejemplo, científico, porque casi todos son términos latinos. Y en los institutos de ciencia todo el mundo habla inglés. Y por eso digo, si tenéis un nivel básico de inglés, no os preocupéis, os vais a hacer una práctica un mes y salís sueltos, ¿no? Y te digo que yo he tenido muchos estudiantes hablando inglés muy básico y sobre todo con mucho miedo a hablarlo, ¿no? Porque tenía el inglés del colegio y todo. Era más que suficiente para empezar. Hombre, a ver, no
va a ser suficiente para escribir un artículo científico, pero para eso están los jefes. Y eso te va a llevar otros 5 años de entrenamiento, y en 5 años aprendes inglés, en cualquier lado. Es decir, que no tenéis que ir con todo aprendido. Nadie te exige que tú vayas ya con todo el nivelazo, biología sobresaliente, todo sobresaliente, inglés, un B2, no. Tú te lanzas y ahí vas a aprender. Eso es parte de la formación, es decir, no tengáis miedo. ¿De acuerdo? Y una forma de probarse es hacer unas prácticas o hacer una especie de pasantía en cualquier sitio. Eso te va a animar y vas a ver que no es un problema. ¿Vale? Así que avanzar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Yo quería preguntar qué la llevó a especializarse en este tema de la inmunología, de todos los temas que puede haber para investigar. Pues mira, esa fue la decisión cuando hice el proyecto, digamos, de fin de carrera. Yo estaba trabajando en un instituto de bioquímica vegetal. Y entonces decía, uy, esto, las plantas. Y bioquímica, ¿no? Era duro. Y entonces salí una plaza en un instituto de inmunología y me fui allí a Venecia para hacer el trabajo de fin de grado, es decir, estamos diciendo una cosita todavía pequeñita. Y me fui, estuve allí pues haciendo unas prácticas un par de semanas y eso me sirvió para convencerme de que lo mío no era las prácticas. Y que la inmunología era fascinante, a mí me fascinó desde el primer momento, es una cosa que te engancha y luego también tiene una aplicación, digamos, química más clara. Es decir, tú ves el efecto más claro, te puedes dedicar también a investigar directamente patologías que afectan a personas y no es una ciencia tan abstracta, digamos, ¿no? Eso fue lo que a mí me enganchó. Pero te digo, yo venía de la bioquímica vegetal, es una cosa totalmente diferente. Uno puede ir probando, por eso está muy bien pues, tener la opción de hacer un trabajo de fin de grado, luego haces un máster en otra cosa, haces un trabajo de fin de máster y nada afecta. Es decir, yo he tenido gente trabajando conmigo que han hecho genética de drosófila y han hecho el máster en genética de drosófila y acaban trabajando con esclerosis múltiple. Pues sí, ¿por qué no? Es decir, que se puede cambiar. Nada está ahí desde el bachillerato ya. No os tenéis que decidir de arriesgaros, daros la libertad de probar cosas porque así es como sabréis lo que os gusta. ¿De acuerdo? ¿Otra preguntita? Venga, animaros. La chica que está. Las dos últimas preguntas. Ya estamos animando. Te quería preguntar que si a las personas que vamos a empezar la carrera a estudiar, si nos aconseja que la estudiemos en nuestro país, que supone que es más sencillo porque es nuestro idioma, o que nos vayamos fuera de otro país, conozcamos gente nueva, otro idioma. Para conocer gente nueva y el otro idioma hay tiempo después, es decir, yo sí que recomendaría hacer el grado igual aquí, te digo por qué, porque es más fácil luego volver. Es decir, yo tenía el problema de que yo nunca estudié aquí, entonces no tenía una infraestructura en ninguna facultad en España, entonces es difícil luego decir, bueno, pues, ¿quieres volverte a tu departamento o quieres volver a la facultad donde tú conoces a los profesores? A veces te facilita conocer el sistema. Yo soy para eso muy extranjera porque no conocía el sistema español. Y entonces sí que recomendaría pues uno formarse al principio en España y luego sí, te puedes ir a hacer un máster fuera, ya directamente. Y ahí tengo yo a chicas haciendo el máster que tienen 22, 23 años y es que tenéis toda la vida por delante. Para aprender idiomas y todo. Es decir, eso depende también de la capacidad económica de la familia. Lógicamente, pues estudiar fuera se puede hacer. Yo me lo costé todo yo, trabajando, decía, hay opciones de trabajar, pero para tener una carrera estructurada, trabajando al mismo tiempo, pues es un esfuerzo doble. Es decir, que no todo el mundo puede pagar una carrera de los estudios en el exterior. Podéis hacerlo aquí, que las carreras en España son fantásticas, la gente viene muy bien preparada y luego ya podéis lanzar al exterior. ¿De acuerdo? ¿La última pregunta? Última pregunta. Volviendo un poco al tema de investigación, ¿de qué manera se puede relacionar lo que es el tema de la inmunología aplicado al tema del sistema nervioso y tal, a otras disciplinas, por ejemplo, con el tema de una enfermedad autoinmune, con esa respuesta alterada a cosas, a los tejidos propios, etcétera?
¿qué implicaciones puede tener esa investigación, por ejemplo, a la hora de los trasplantes con los rechazos? Pues mira, te digo que yo estoy trabajando en un centro de trasplantes. Es decir, mi jefe yo trabajo en un instituto de inmunología y el director del instituto es un especialista en inmunología de trasplantes. Es decir, nosotros se puede aplicar todo, porque si tú sabes cómo conseguir que un individuo tolere algún tipo de tejido, es decir, reducir la respuesta autoinmune significa inducir una tolerancia, lo que tú descubres aquí lo vas a poder aplicar al revés a los trasplantes. Es decir, inducir una tolerancia contra tejidos externos que normalmente se rechazan. Si sabes los mecanismos y cómo controlarlos, se puede controlar perfectamente y de hecho se hace. Es decir, el trasplante va muy unido a las enfermedades autoinmunes y también a la inmunología del embarazo. Es decir, la inmunología de reproducción, el hecho de que el embarazo no se rechace como si fuera un trasplante, eso todo se trabaja junto. Trabajamos los de inmunología de reproducción, trasplante y autoinmunidad. Y la otra pregunta es, yo vengo de una enfermedad autoinmune, me paso a la esclerosis, podría trabajar con diabetes. Es decir, tú pasas un concepto de una enfermedad a otro y es completamente extrapolable. Lo que no puede hacer, por ejemplo, un médico, los neurólogos son neurólogos, no se van a poner a hacer ahora endocrinología. Es decir, que ahí es donde estamos los científicos trabajando con los médicos, que están más encasillados en su especialidad, pero saben del órgano todo lo que hay que saber, y nosotros los científicos que nos movemos con otro tipo de pregunta, digamos, de conceptos de investigación entre diferentes enfermedades. Es decir, hay movimientos de diferentes transversales o, digamos, verticales. ¿De acuerdo? Se puede pasar de un sitio a otro, y es lo bonito de la ciencia. ¿Acabamos? Sí, acabamos. Yo quería terminar contándole a Carmen una cosa respecto a la disponibilidad, ¿no?, con que ella se ha ofrecido a vosotros. No sabe lo que ha hecho. Eso es peligrosísimo delante mía. Entonces, ¿por qué? Pues porque este año es la primera vez, Carmen, que un alumno de Diverciencia va a ir becado a Inglaterra una semana, con un investigador como tú, que ya vino, Andrés Payo, estuvo aquí. Entonces, la próxima beca es en Alemania. Pues ya está.